Bienvenidos a El Debate, un espacio donde analizamos rigurosamente las distintas perspectivas y tensiones que surgen de nuestros textos fundamentales. Imagina por un momento que vas a reclutar a alguien para una misión. Ujú. Una misión de la cual depende literalmente el destino del mundo. Lo lógico, digamos, bajo cualquier métrica humana, es operar con un sistema de méritos. Claro, revisas el currículum, las referencias. Exacto. Es como un algoritmo moderno de historial crediticio. Tú revisas todo, exiges un récord intachable, buscas referencias perfectas, y si hay un solo incumplimiento grave en el historial de esa persona, bueno, queda descartada de por vida. Sí, porque nos gusta ese sistema. Es un sistema predecible, ¿no? Totalmente predecible. El esfuerzo se recompensa y el fracaso se castiga. Pero luego entramos en las narrativas del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, y ese algoritmo pues salta en mil pedazos. De repente nos encontramos con una forma de operar que resulta profundamente disruptiva. Y es una disrupción que no solo confundió a los líderes religiosos de la época, sino que, sigue desafiando nuestras categorías morales hoy en día. Es la definición misma de un escándalo institucional. Absolutamente. Hoy nos adentramos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Para ubicarnos un poco históricamente, venimos de un capítulo 8 donde Jesús acaba de demostrar una autoridad cósmica tremenda. Sanando leprosos y todo eso. Sí, ha sanado a un leproso tocando lo intocable, ha curado a la distancia al siervo de un centurión romano e incluso, ha reprendido a los vientos y al mar, demostrando un dominio absoluto sobre la naturaleza. Pero aquí, en este capítulo 9, cruza una frontera mucho más peligrosa. Entra de lleno en el terreno de la autoridad espiritual exclusiva. Exactamente. Se atreve a perdonar los pecados de un hombre paralítico en público y poco después hace lo impensable. Llama a un recaudador de impuestos, a Mateo, un marginado social considerado pues un traidor por su propia nación, para que forme parte de su círculo más íntimo. Ajá. A partir de estos eventos surge nuestra pregunta central. El enfoque principal de la narrativa de Mateo 9 es demostrar la naturaleza radical e incondicional de una gracia divina que busca a los indignos independientemente de su estado, o subraya primordialmente la autoridad transformadora de Cristo que emite un llamado eficaz exigiendo un abandono inmediato y absoluto del pasado. Es una tensión en el texto realmente fascinante. Y creo que es vital establecer nuestras posturas con claridad desde el inicio para abordar todo esto con la seriedad que requiere. Totalmente de acuerdo. Yo sostengo firmemente que el corazón de este capítulo resalta la iniciativa soberana, unilateral y francamente escandalosa de la gracia. El texto nos muestra a un Cristo que opera de manera totalmente independiente de los méritos, las capacidades o el estado de pureza previa del individuo. Ujú. Vemos a un Dios que no espera a que el ser humano dé el primer paso. No espera a que se purifique o que articule una declaración perfecta. La gracia aquí es preventiva. Irrumpe en la miseria humana, ya sea, en un lecho de parálisis o en una mesa llena de dinero sucio, y otorga un perdón inmerecido. Ya veo por dónde vas. Sí, mi perspectiva es que el énfasis recae en desmantelar cualquier noción de que el historial humano o la dignidad personal sean prerequisitos para recibir el favor divino. Bueno, yo lo analizo desde una perspectiva muy distinta. Yo argumentaré, y estoy muy convencida de esto, que la esencia de Mateo 9 no es simplemente una gracia pasiva y reconfortante que te acepta tal como eres. Es más bien un llamado autoritativo y creador, un decreto que no deja espacio alguno para el relativismo moral. ¿A qué te refieres con relativismo en este contexto? A que si leemos el texto cuidadosamente, la gracia que Jesús imparte no es un cheque en blanco que ignora la condición de ruina humana. Es, por el contrario, un poder irruptivo que produce ineludiblemente un cambio radical. Obliga al individuo a levantarse de su parálisis y a abandonar su mesa de extorsión. Entiendo. Desde mi postura, exaltar la incondicionalidad del perdón sin subrayar con la misma fuerza el llamado imperativo a la transformación y al arrepentimiento genuino es truncar el propósito de la narrativa, es malinterpretar la naturaleza misma del Cristo que está llamando. Bien. Creo que las líneas están bastante claras. Y para empezar a desenredar esto, tenemos que mirar de cerca lo que ocurre en los primeros versículos. Le traen a Jesús un paralítico postrado en una camilla. Y el texto dice que Jesús, viendo la fe de ellos, no empieza solucionando el problema evidente.
La parálisis física. Exacto, la parálisis. Le dice, cito, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Esta declaración es monumental, porque Jesús atiende la necesidad más profunda del ser humano, o sea, su separación legal y espiritual de Dios, mucho antes de que el hombre siquiera pida ser sanado. Sí, e incluso antes de que pueda caminar. Claro, el paralítico no ofrece una confesión articulada, no promete portarse bien, está físicamente incapacitado para contribuir en lo más mínimo a su propio bienestar. Esto para mí es la ilustración definitiva de una gracia que opera en personas que están, en términos espirituales, completamente inhabilitadas. Dios provee el rescate basado únicamente en su propia compasión. A ver, es innegable que el hombre no aporta nada físicamente en esa escena, y la incapacidad es sin duda una metáfora muy poderosa de nuestra propia condición inherente. Pero me parece que estás minimizando la escandalosa realidad de lo que Jesús realmente está haciendo ahí. ¿Por qué lo dices? Porque no podemos leer la frase «tus pecados te son perdonados» simplemente como una palabra de consuelo compasivo. Fíjate en la reacción inmediata de los escribas. Ellos piensan en sus corazones, «este blasfema». ¿Por qué reaccionan con tanta hostilidad? Porque solo Dios perdona pecados. Exactamente, porque en el judaísmo del primer siglo estaba perfectamente claro que todo pecado es en última instancia una rebelión directa contra el Creador. Y por tanto, solo Dios tiene el derecho de absolverlo. Lo que Jesús está haciendo aquí es emitir un veredicto legal y forense. Está declarando al hombre justo ante el tribunal celestial. No solo lo está consolando. Espera, me parece crucial detenernos ahí un segundo para que no perdamos la riqueza de lo que estás diciendo. Cuando usas el término veredicto forense, te refieres estrictamente al lenguaje de un tribunal de justicia, ¿verdad? Sí, así es. Estás diciendo que no es una especie de terapia emocional, sino que es como si el juez golpeara el mazo y declarara: Los cargos han sido retirados. Eres inocente ante la ley. Exactamente eso. Es un decreto objetivo que altera la realidad judicial de ese hombre ante Dios, independientemente de sus sentimientos. Y ese es mi punto. No es una gracia inofensiva que solo abraza al quebrantado. Es una intervención de autoridad soberana. Ya. El énfasis del pasaje, tal como lo demuestra el versículo 6, cuando Jesús dice, «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», no es solo la compasión, sino la autoridad exclusiva de Cristo para justificar al impío. Su decreto hace que la absolución sea una realidad tangible, y la sanidad física que viene después es solo, pues, la evidencia visible de ese cambio de estatus invisible. Entiendo tu punto. Y de hecho, no niego en absoluto que sea un acto de autoridad judicial. Es más, yo diría que eso hace mi argumento aún más fuerte. Es el juez supremo decidiendo, por pura prerrogativa, absolver a alguien en su momento de mayor debilidad, cuando no tiene nada que ofrecer. Pero esa misma autoridad que irrumpe en la vida de un hombre paralizado físicamente es la que vemos actuar un poco más adelante, pero esta vez con alguien paralizado social y moralmente. Y esto nos lleva a la famosa escena del versículo 9, a la mesa de los impuestos. La escena de Mateo. Así es. Y quiero que nos detengamos a entender cómo funcionaba este sistema, porque si no, perdemos el impacto del llamado. En el primer siglo, bajo la paz romana, un publicano como Mateo no era, digamos, un simple oficinista del gobierno. Roma utilizaba el sistema de concesiones. Mateo había adelantado dinero a Roma por el derecho a recaudar impuestos en esa región. Sí, y su beneficio venía de extorsionar implacablemente a sus propios vecinos, todo respaldado por las espadas de los soldados romanos, claro. Exacto. Era un traidor institucional, un traidor a su pueblo, a su religión y a su propia sangre. Estaban excluidos de las sinagogas, no podían testificar en un tribunal judío y se les equiparaba categóricamente con los peores pecadores. Esa mesa de impuestos era un auténtico callejón sin salida espiritual y socialmente hablando. Definitivamente. Y lo asombroso es que Jesús entra deliberadamente en ese callejón. Se adentra en el lugar más profano y contaminado de Capernaum. Él no le dice a Mateo, ve al templo, haz sacrificios de purificación, devuélvele el dinero a la gente y bueno, cuando tengas un puntaje crediticio moral aceptable, ven a buscarme. Jesús lo llama en el acto mismo de su rebelión.
Esto demuestra de manera irrefutable que no hay barrera moral que pueda frenar la iniciativa redentora de Dios. Esa descripción del sistema de extorsión es fundamental, y el peso de la traición de Mateo hace que el relato sea fascinante. Sin embargo, no me convence para nada la idea de que esto sea solo una muestra de gracia incondicional, que acepta a Mateo donde está. ¿Por qué no? Porque el peligro de esa lectura es que puede deslizarse rápidamente hacia un relativismo donde la gracia es solo, tolerancia. Tienes que considerar la segunda mitad del versículo 9. Jesús le dice, sígueme, y el texto dice literalmente, y se levantó y lo siguió. Ajá. La gracia efectiva de Cristo no deja a Mateo sentado en la mesa contabilizando monedas romanas. Cuando el Verbo encarnado pronuncia ese sígueme, no le está haciendo una invitación amable que Mateo deba ponderar o pensar. Es una palabra creadora. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con palabra creadora en este contexto? Piensa en Génesis 1. Dios dice, sea la luz. Y la luz existe. Y no existe porque la oscuridad coopere, sino porque la palabra tiene el poder de efectuar lo que decreta. ¡Wow! Ok. Cuando Jesús le dice a este hombre espiritualmente muerto, sígueme, esa orden trae consigo el poder para que Mateo obedezca. Mi punto es que el verdadero clímax de la narrativa no es solo que Jesús ame a los recaudadores, sino que su llamado arranca a Mateo de su vida de traición. La justificación y el llamado a una vida transformada ocurren en el mismo nanosegundo. Mateo deja su fortuna, su carrera y su seguridad de forma inmediata. Ese es el fruto innegable del arrepentimiento genuino. Me parece que estás forzando un marco conceptual bastante complejo sobre un texto que francamente, deliberadamente lo omite. ¿Lo crees? Sí, observa esto. Mateo, el autor del Evangelio, no pone ni una sola palabra de arrepentimiento en su propia boca en esta escena. Compáralo con la historia de Zaqueo en el Evangelio de Lucas. Zaqueo, que era otro recaudador de impuestos, hace un discurso explícito. ¿Recuerdas? Dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Claro, la restitución. Allí sí vemos el mecanismo clásico de restitución y arrepentimiento público. Pero aquí, en el relato de su propio llamado, Mateo guarda un silencio absoluto, solo se levanta y lo sigue. Entonces, pregunto, ¿no crees que estás proyectando una idea preconcebida del arrepentimiento en un pasaje cuya única intención es exaltar la magnitud asombrosa de la gracia, omitiendo intencionalmente cualquier mérito humano? Fíjate que esa es una objeción aguda, y la comparación con Zaqueo es muy ilustrativa. Es cierto que Mateo no registra un discurso de restitución económica, pero a ver, argumentar que el silencio verbal equivale a una ausencia de arrepentimiento es ignorar la brutal elocuencia de la acción misma. La acción de levantarse. Exactamente. El arrepentimiento bíblico, en su raíz griega, metanoia, significa un cambio de mente que resulta en un cambio total de dirección. Zaqueo demostró su arrepentimiento abriendo su chequera, sí, pero Mateo lo demostró abandonando su medio de vida por completo. Al levantarse de esa mesa, Mateo estaba quemando sus naves. Ya, lo dejaba todo. Un pescador como Pedro, podía volver a sus redes si las cosas salían mal, pero un publicano que abandona su puesto de concesión romana nunca puede recuperarlo. Ese abandono absoluto es el arrepentimiento en su forma más pura y radical. Es la sumisión al señorío de Cristo. Y esta idea de arrepentimiento no es un concepto forzado. El propio Jesús le establece como el eje del capítulo cuando responde a los fariseos unos versículos más adelante. De acuerdo, vayamos a ese choque con los fariseos porque es la consecuencia directa de que Mateo se levantara de esa mesa. En los versículos 10 y 11, Jesús se sienta a comer en la casa de Mateo y la casa se llena de otros publicanos y pecadores. Para los fariseos, cuyo nombre literalmente significa los separados, esto era una aberración total. Totalmente impensable. Su sistema estaba diseñado precisamente para mantener la pureza aislando lo impuro. Jesús compartiendo la mesa, que en el Medio Oriente es una señal íntima de aceptación y pacto, amenaza todo su marco de referencia. Y cuando lo cuestionan, Jesús cita al profeta Oseas en el versículo 13, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Cristo está dando un golpe maestro, ¿no? Sí, sin duda. Está diciendo que el sistema de sacrificios rituales y la pureza externa, ese historial crediticio perfecto del que hablábamos al principio,
es detestable para Dios si no hay un corazón que comprenda y ofrezca misericordia. Es un golpe demoledor. Les está diciendo a los supuestos expertos en la ley que no conocen el carácter del Dios que afirman adorar. Exacto. Y para entender el calibre de esta misericordia que Jesús exige y modela, debemos ir hacia el final del capítulo. En el versículo 36, Mateo describe la reacción de Jesús al ver a las multitudes que lo seguían. Dice que tuvo compasión de ellas. Y el término original en griego es splanknisomai. Ajá. No es una simple empatía intelectual. La palabra proviene de splankna, que se refiere a las entrañas, los órganos internos. A Jesús literalmente se le revuelve el estómago ante el dolor humano. Siente una angustia visceral al verlos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y esto, creo yo, subraya mi tesis. La motivación motora de todo este capítulo es el amor profundo de Dios que sangra por criaturas que no pueden salvarse a sí mismas, sin importar cuán paralizadas o corrompidas estén. Shonisomai. Es verdaderamente abrumadora. Y estoy de acuerdo en que no debemos restarle un ápice de peso. Muestra que Dios no es un motor inmóvil y frío, sino un redentor con un amor visceral. Pero aquí es donde una lectura cuidadosa del texto debe protegernos de conclusiones erróneas. Te escucho. Tienes que observar hacia dónde conduce esa profunda compasión. En nuestra cultura contemporánea, la compasión a menudo se define como dejar a las personas exactamente como están para no ofenderlas, ¿verdad? Sí, el relativismo del que hablabas. Exacto, pero la compasión de Cristo no es tolerancia al pecado. Al ver a las ovejas desamparadas, Jesús no dice, pobrecitas, dejémoslas dispersas, yo las amo desde aquí. Su angustia visceral lo mueve a una acción estructurada y urgente. Inmediatamente, en los versículos 37 y 38 declara, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estás conectando la compasión con la urgencia del trabajo. Es que son inseparables en el texto. La metáfora de la mies, o la cosecha, a lo largo de todas las escrituras implica un recogimiento ordenado, una separación, y a menudo conlleva connotaciones de juicio final y rescate definitivo. Requiere obreros precisamente porque la cosecha es un trabajo arduo. Las ovejas tienen que ser reunidas, puestas bajo la autoridad y el cuidado disciplinado del pastor. Claro. Si la gracia fuera simplemente un perdón pasivo y reconfortante, pues no harían falta obreros. Pero se necesitan, porque la humanidad debe ser rescatada de la tiranía de su propia dispersión y traída al reino. La compasión divina no tolera el estado de ruina, interviene agresivamente para revertirlo. El llamado de Mateo en la mesa de impuestos es el primer gran acto de esta cosecha. Sabes, ese es un argumento excepcionalmente sólido. Al enlazar la compasión de las entrañas con el rigor de la cosecha, nos estás mostrando que el amor verdadero rescata de forma efectiva. Y creo que esto nos lleva hacia una síntesis bastante natural de nuestras perspectivas. A lo largo de este intercambio, veo que la tensión en Mateo 9 no es una contradicción en sí, sino una paradoja hermosa. Al escribir este capítulo, el propio Mateo, este extraidor, está destruyendo dos grandes peligros que siempre han acosado a la humanidad. Por un lado, demuele la arrogancia religiosa, ese perfeccionismo que exige que nos purifiquemos a nosotros mismos antes de ser dignos de Dios. Ese es un sistema de méritos vacío. Así es. Y por otro lado, demuele con la misma fuerza el relativismo moderno. Esa gracia barata que anhela el perdón de Dios, pero, se niega rotundamente a abandonar la mesa de los pecados. El perfeccionismo olvida cuán profundamente caídos estamos, asumiendo que podemos ganar el favor de Dios, y el relativismo olvida cuál santo es Dios, asumiendo que Él no requiere de nosotros una vida transformada. Totalmente. Lo que este pasaje demuestra magistralmente es que la gracia genuina es el único agente capaz de hacer ambas cosas. Justifica al impío sin exigir condiciones previas y al mismo tiempo emite un llamado creador que levanta al paralítico y convierte al extorsionador en un apóstol. Es un equilibrio magistral. La gracia precede a todo mérito, pero nunca deja al individuo inalterado. Y esto nos deja con una aplicación directa para quienes nos escuchan hoy.
te sugeriría que reflexiones sobre cuál es tu propia mesa de recaudación. Qué buen punto. Ese callejón sin salida donde tu orgullo, tus decisiones pasadas o tu parálisis espiritual parecen haber pronunciado la última palabra sobre tu vida. Observa cómo el Cristo de Mateo 9 entra precisamente en ese espacio. Definitivamente. Y la invitación está abierta para que nuestros oyentes vayan directamente al texto bíblico. Lean el capítulo 9 de Mateo considerando esta doble dinámica. Examínenlo, cuestionen sus propias presuposiciones y, dejen que la profundidad del texto desafíe sus categorías sobre el perdón y la autoridad. Y mientras lo hacen, recordemos que, a diferencia de los algoritmos de este mundo que buscan siempre al candidato con el récord más impecable, el juez soberano está buscando a aquel que sabe perfectamente que está en bancarrota espiritual, y es a ese, en medio de su mayor ruina, a quien se acerca con autoridad absoluta para decirle, sígueme. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.